Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy hablándoles acerca de la conferencia número 18, la charla interior y la canción psicológica. Pues ese nombre de la conferencia suena un poco raro, pero realmente es una conferencia que va a ser muy familiar para ustedes porque les va a permitir saber cuál es el fundamento de todos los procesos emocionales. Para hablar de este tema se encuentra conmigo Leonardo Reyes, conferencista de conocimiento de sí mismo. Hola Leonardo, ¿cómo te encuentras? Hola Jenny, ¿cómo estás? Y un muy buen día o noches a todas las personas que nos están viendo a través de este medio. Bueno, ya a esta altura de las conferencias vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la parte emocional, del equilibrio emocional. Y para eso tenemos esta conferencia, ¿cierto? Claro para que sí. que empecemos a profundizar un poco más allá de la parte psicológica, de la parte mental, sobre nuestras emociones, que son algo que realmente nos genera muchísimo sufrimiento y a veces no sabemos cómo dominarlas. Entonces empezamos a hablar un poquito de este tema, la charla interior. ¿Qué es eso de la charla interior? Bueno, como tú lo dices, la charla interior es una conversación que sucede en nuestro mundo interior. Es una conversación que se empieza a procesar cuando un pensamiento o un defecto, o como ya lo hemos hablado en diferentes charlas, un ego empieza a conversar con otro, ¿sí? Entonces, claro, un pensamiento le pregunta al otro, ¿qué nos ponemos? O sea, hablan así en plural, ¿qué nos ponemos? Y el otro le dice, ay, no sé porque estoy gordo, ¿sí? Y el otro le responde, no tengo ropa. Y el otro dice, nada me queda bien. Otro dice, no, yo no salgo. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Se está dando una charla en nuestro mundo interior. A eso es lo que vamos a denominar las charlas internas. O sea, es la conversación que tenemos con nosotros mismos. Exacto. Cuando una persona va caminando por la calle hablando sola, ¿está teniendo una charla interior en ese momento? Claro, sí, sino que él no se da cuenta y esa charla ya empezó a bajar, él no se da cuenta, ya se hace tan fuerte que empieza a bajar externamente y ya él está hablando solo. Pero es simplemente una conversación de un yo que le está diciendo, bueno, ¿a dónde voy? ¿Dónde pido prestado plata? Vaya allí, no, ese man no me presta. Y él está hablando solo y ya empieza a bajar hacia el exterior. Bueno, ¿y esa charla interior en qué se fundamenta o cómo se forma? ¿Por qué? ¿Por qué está en nuestro interior? Mira, uno de los defectos más fuertes que habita dentro de nosotros es el orgullo. Y en este caso, como lo vimos en la conferencia de los 7 centros, hablábamos que el orgullo se encuentra en el plano mental. Entonces ahí hay un defecto que se llama la autosimpatía. ¿Qué es la autosimpatía? Es una necesidad de quererse uno mucho a sí mismo. ¿Y eso está mal? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros en estos cursos buscamos cambiar. Y cuando uno se quiere mucho a sí mismo, cuando uno es demasiado narcisista, lamentablemente no puede generar cambios. ¿Sí? Hay algo que es quererse a sí mismo, en el verdadero sentido de la conciencia. Aquella persona que se ama a sí misma quiere perfeccionarse. Pero la autosimpatía es algo terrible, porque a cada defecto siempre le tiene una justificación, siempre le tiene una excusa. Si va tarde, él dice, eso es porque el conductor no se movió rápido en el bus, pero no se da cuenta esa autosimpatía que esa causa es su pereza por la que no salió antes. Entonces ese problema de querernos a sí mismos mucho lamentablemente impide que nosotros podamos hacer este trabajo del despertar de nuestra conciencia. Claro, si volvemos a la técnica de la muerte psicológica que tanto hemos hablado en las conferencias, pues necesitamos autocriticarnos, claro, necesitamos mirar nuestros defectos y si nos queremos mucho a sí mismos en ese sentido de la autosimpatía, pues no vamos a poder cambiar. Va a ser un poco difícil hacer ese cambio. Pero entonces, ¿cómo sabemos cuál es esa charla interior o de qué está compuesta? Mira, lo primero que debemos entender es que esas charlas internas hacen que nosotros nos volvamos hasta locos o hasta paranoicos. Porque en esa autosimpatía siempre creemos tener la verdad, pero no. Fíjate que las charlas internas están compuestas de verdades a medias. ¿Sí? ¿Qué es una verdad a medias? Es donde yo le agrego algo o le quito algo a mi conveniencia. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Si de pronto una señora está pasando la calle
y de pronto pasa un carro y casi la atropella. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso pues es una verdad, ¿cierto? Casi la atropella. Sí. Pero ¿qué pasa en mi mente? Casi la Pues, mata. O sea, estoy claro. diciendo que casi la mata. ¿Sí? En mi mente ya me estoy imaginando que yo la levanté y que la llevé al hospital y que me manché de sangre y que llegué tarde a mi cita. O sea, ¿qué pasó? Empecé a inventarle un poco de cosas a esa realidad. Y normalmente cuando yo cuento algo, pues siempre le cambio algunas cosas, ¿no? Eso sí Claro, es normal. por la autosimpatía de la que nosotros hablamos. Y mira que pasa lo otro. Si por ejemplo soy yo el que voy manejando y si me atraviesa una señora, entonces ¿qué pasa? Yo ahora le quito. O sea, posiblemente yo estaba cambiando la música en mi carro o de pronto estaba pensando en quién sabe otra bobada. ¿Sí? Y cuando cuento o en mi mente digo, no, yo iba lo más de bien en mi carrito concentrado y se me atravesó esa señora. O sea, le empezamos a quitar las partes en nuestras propias mentes donde nosotros hemos causado los problemas. Sí, es como cuando tenemos una pelea que solo contamos lo que nos dijeron, lo que nos ofendieron, pero normalmente omitimos lo que nosotros dijimos, ofendimos, humillamos. Entonces, eso podría llevarnos, como tú lo decías, a un estado de locura, en donde nosotros no sepamos cuál es la verdad o cuál es la mentira. Claro, mira, por eso es que siempre que hay una conciliación, por ejemplo, en una relación o en un problema, tienen que escuchar las dos versiones, porque cada uno, a causa de su autosimpatía, va a tratar de quitar los procesos de la historia donde él fue malo y agregar donde la otra persona fue malo. Entonces eso hace que nos volvamos locos. Eso hace que, por ejemplo, la mujer sea extremadamente celosa con su esposo, o al contrario, el esposo sea extremadamente celoso porque empieza a inventarse cosas. La paranoia no es que el jefe me odia, es que mis hijos no me quieren, es que mi esposa ahora está como rara, eso es porque ella no me quiere. Entonces le estamos agregando y le estamos poniendo a eso. Yo entiendo un poco por qué es tan grave, o sea, estamos viviendo en un mundo de mentiras prácticamente. Claro, cada uno vive en su mundo interior, donde él es el Superman y las demás personas le están pagando mal. Pero mira algo que me parece terrible, una de las consecuencias, es que cada vez que aparece una charla interior, en ese momento se duerme nuestra conciencia, ya no podemos autoobservarnos. Y para mí esta es una de las consecuencias más terribles, porque como le hemos venido hablando en estos cursos, el objetivo es cambiar. Y cuando aparecen esas charlas, cuando empezamos a hacer cuentas en nuestra mente, ya no nos podemos autoobservar, ya no podemos cambiar. ¿Qué otras consecuencias tiene esta charla interna dentro de las personas? La mejor forma para no cambiar es tener muchos enemigos. Entonces, ¿por qué? Porque la atención siempre va a estar en la crítica, en los defectos del otro. El otro es el tramposo, el otro es el que llega tarde, el otro es el que no me quiere. Entonces, ¿qué está sucediendo? La autosimpatía genera muchísimos enemigos, muchísimos. Ese es el propósito. Cuando uno está tan pendiente de los problemas de los demás, ya no puede observarse a sí mismo. Y mira algo también curioso, ya que estamos hablando de esto. Cuando tú tienes una charla interna, aunque no nos demos cuenta, en el plano mental se empieza a hacer un proceso que se llama telepatía. O sea que si tú mentalmente estás hablando mal, por ejemplo, de tu jefe, telepáticamente él siente esas vibraciones y empieza a pensar muy mal de ti. Entonces por eso al otro día uno llega a hablar con el jefe y el jefe a uno le dice, yo no sé por qué le tengo como tanta rabia. Claro, uno sin querer a veces le tiene mucha rabia a una persona, pero entonces sería porque la persona, o es porque la persona se la pasa pensando cosas malas de nosotros. Así es. Eso es importante tenerlo en cuenta. Claro. Porque estamos generando muy malas relaciones con los demás y no sabemos por qué. A causa de esas charlas internas. Esas serían las consecuencias entonces de... Sí, lo otro es que se genera mucha confusión interior. Ya no sabemos qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Ya no sabemos si es conciencia o no lo es. Muchas veces uno ya no sabe si en verdad eso que pasó, si fue así o no fue así. Entonces empieza a generar mucha confusión y más para nuestro trabajo, que es el despertar de la conciencia. Tú hablabas hace un momento de que se generaban muchos enemigos, pero entonces los amigos que nosotros tenemos también tendrían relación con la autosimpatía, porque normalmente nosotros tenemos amigos tenemos de amigos a las personas que nos
tratan bien, que nos dicen que somos grandes personas, que, Claro. pues que nos suben la autosimpatía. Entonces ahí también habría una relación. Claro, fuerte. mira, como tú lo hablabas, estamos hablando del fundamento de las emociones. Si alguien te sube la simpatía, si alguien te dice, no, Es mi tú amigo. eres, claro, es tu amigo. Pero si esa persona te dice, no, haga las cosas bien, sea más organizado, se convierte automáticamente en mi enemigo porque empezó a abrir mi autosimpatía. Y cuando se hiere la autosimpatía, genera charlas internas. Nos volveríamos unas personas muy débiles, porque estaríamos sujetos a lo que los demás piensen o digan Claro. de nosotros. Y Entonces, si piensas mal, sufrimos y queremos vengarnos. si mi amigo un día ya no me saluda bien o me dice algo malo, entonces ya empiezo a sufrir. Claro, empiezan las charlas internas. Bueno, hablemos entonces de lo más importante en este tema, creo yo, que es cómo trabajamos esa charla interna, cómo nos la quitamos, cómo logramos estar en la verdad. Vamos a utilizar dos ejercicios. El primer ejercicio lo vamos a llamar el silencio interior. Bueno, pero ¿qué es el silencio interior? No vamos a hablar de tratar de dejar la mente en silencio siempre y que cuando llegue un pensamiento vamos a tratar de que no se sature nuestra mente y que no entre, no. A eso no es lo que vamos a referir. El silencio interior hace referencia a que cuando llega un pensamiento, en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a eliminar. Entonces, como lo hemos venido hablando en los diferentes programas, Madre Divina, mátame este yo, y apenas eliminamos el defecto, no vamos a volver a tocarlo con nuestra lengua interna. ¿Cuál sería nuestra lengua interna? ¿La que habla dentro de nosotros mismos? Sí, mira, tenemos dos lenguas. La lengua externa, con la que nos expresamos, y la lengua interna, con la que muchas veces hablamos o hasta degollamos en nuestro mundo interior a las personas. Entonces la idea es que cuando aparezca cualquier suceso, cualquier impresión visual, auditiva o sensitiva, simplemente vemos ese pensamiento, lo eliminamos y no lo tocamos más. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Si de pronto alguien me dice, eres muy tonto, ¿cómo vas a dejar las cosas siempre? Pues a mí muchas veces se me quedan las cosas. Y si Todos se nos quedan las cosas. Bueno, pero de pronto alguien nos dice, uy, pero sí que es tonto porque no trae las cosas. En ese momento pues se manifiesta ¿sí? la autosimpatía. Entonces yo qué voy a hacer, pues Madre Divina, mátame este yo, ese pensamiento o esa emoción o ese dolor que siento porque me están ofendiendo, o sea la autosimpatía se está hiriendo, y apenas elimino eso, no pienso más en eso que sucedió. ¿Por qué? Porque si sigo pensando, entonces se empieza a generar la charla y pues se me va a dormir la conciencia. Ahí es donde nos damos cuenta que la mente y la emoción tienen una íntima relación. Claro. Porque si yo dejo de pensar, pues como que dejo de... ¿Dejas de sentir? De sentir o de alimentar ese sentimiento o esa emoción que tengo, sea sufrimiento, dolor, cualquier cosa. Claro. Entonces este es un ejercicio muy sencillo. Vemos algo, simplemente eliminamos la sensación y no lo tocamos más con esa lengua interna. Cualquier cosa. Vamos caminando, vemos a alguien bien vestido, mal vestido, una persona puede ser homosexual, un travesti, no importa, simplemente eliminamos el defecto y no tocamos más con nuestra lengua interna. O sea, no dejamos que nuestra mente hable. Exacto, simplemente cuando hable la eliminamos y no le paramos más atención. Nuestro interior tendría que estar en silencio en todo momento. Si nuestro interior está en silencio, nuestra conciencia está despierta. Bueno, hablabas de 2 ejercicios. ¿Cuál es el segundo? El segundo ejercicio es muy importante. El segundo ejercicio habla sobre la crítica. Si empezamos a observar nuestra charla interna, nos vamos a dar cuenta que casi el 80% de nuestras conversaciones mentales es criticando a otro o a otros. Entonces, la idea es que cuando empecemos a autoobservarnos y empiezan a aparecer críticas de otras personas, en ese momento rápidamente tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. ¿Cómo hago yo para ponerme en los zapatos de otra persona? Te voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que les molesta que la gente hable duro. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en una situación de autoobservación y empieza alguien a gritar, ¿sí? En ese momento, pues mi mente, uy, ¿cómo va a criticar? ¿Cómo grita de feo? No respeta. Apenas aparezca ese pensamiento, pues lo elimino y para parar la charla interna me pongo a reflexionar y digo,
¿Acaso yo no he gritado? Y me quedo en silencio y empiezo a recordar que hasta esta mañana estaba gritando como un loco porque iba tarde para el trabajo. Entonces de una vez esa charla se va porque hiero a mi autosimpatía. Me hago consciente de que también tengo esos defectos, ¿sí? De pronto veo que un señor mira a una muchacha muy bonita de una forma muy lujuriosa, ¿cierto? Yo veo a esa persona y en mi interior digo, uy, pero ¿por qué es así? ¿Sí? Porque es tan lujuriosa. Entonces mi mente empieza a generar una charla, pero entonces yo elimino ese efecto y rápidamente me hago la reflexión. Yo no he mirado a las mujeres de esa forma. Y de pronto me hago consciente que yo la estaba mirando primero antes que el otro señor. Y me hago consciente que también soy lujurioso. Le doy un golpe a mi autosimpatía porque descubro que también tengo esos defectos que estoy viendo afuera. Ahí está la ley del espejo. Los defectos que veo afuera los tengo adentro y entonces voy a poder cambiar. Cuando nos ponemos en los zapatos de los demás y lo hacemos de una forma correcta, las charlas internas se detienen. Es muy curioso porque a uno le gusta mucho dejar callados a los demás, ¿no? Poder hacer que otra persona quede callada porque la forma en que yo estoy hablando las cosas es mucho más inteligente. Pero hacerlo con uno mismo pues suena muy raro. O sea, obviamente si yo logro ver que he hecho lo mismo, pues obvio, me quedo callado, o sea, no tengo nada más que decir, no tengo que sustentar para poder alimentar mi autosimpatía, quedo como en un shock. Claro, recordemos que el objetivo de hablar de este tema es poder eliminar ese gran defecto que es dentro de nosotros llamado la autosimpatía. Bueno, Leonardo, me gustaría que ahora tocáramos el otro tema de la conferencia, que es la canción psicológica. ¿Qué es eso de la canción psicológica? La canción psicológica es uno de los problemas más fuertes que genera la parte emocional cuando ya le han herido no solo la autosimpatía, sino ya le empiezan a herir otro gran defecto que tenemos que se llama la autoconsideración. Entonces se le conoce como canción psicológica porque es una canción, bueno, es un pensamiento repetitivo que se empieza a suceder en la mente, ¿sí? Eso pasa cuando, por ejemplo, nos han traicionado, entonces nos han robado, nos hemos quedado sin trabajo, entonces ese pensamiento ronda nuestra mente, se vuelve como una canción, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Al estar demasiado en nuestra mente no podemos dejar de pensar en eso, empezamos a contárselo a los demás. Entonces le empiezo a contar a los demás, no, mira, me quedé sin trabajo, por ayudarle a tal persona, yo de buena gente. En eso se fundamenta también la canción, que yo fui bueno. Mira, por ayudarle a mi amigo a hacer tal trabajo, lo descubrieron y me echaron a mí. ¿Eso tendría algo que ver con la famosa cantaleta? Sí. Allá es esa cantaleta. Claro, porque yo te lo cuento a ti, pero como sigo pensando en eso, llego a la casa y se lo cuento a mi mamá, después a mis hermanos, después a mi esposa, después a mis amigos, después hasta solo me lo recuerdo y me encuentro otra vez con mi mamá y ay mamá, ¿te acuerdas que hace una semana me echaron? Ay sí, yo por buena gente, hasta que llega un momento donde dicen ya párela, qué fastidio. Ya me había contado eso. Ya me había dicho. Entonces por eso se le llama canción psicológica porque es una retadila y dele y dele y dele y uno cuenta siempre la misma historia. Tú hablabas de la autoconsideración. ¿En qué consiste la autoconsideración? La autoconsideración tiene 3 procesos, ¿sí? La autoconsideración parte de que yo me considero mucho, que los demás no me entienden, no comprenden mi dolor y por eso yo la cuento, para que de pronto me digan, ay pobrecito, ay cómo le hicieron eso a usted, ay cómo la vida es de injusta. Tiene toda la razón, pobrecito. Claro, sí. Pero mira, ese defecto tiene 3 cabezas. La primera cabeza es que yo fui muy bueno, ¿sí? Lo segundo es lo mal que me pagaron, es la segunda cabeza de la autoconsideración. Y lo tercero es las represalias que yo voy a tomar por eso, ¿sí? Entonces, yo por ayudar a mi amigo, ¿sí? Yo soy bueno, ayudar a mi amigo, en cambio él a mí me dejó solo, ¿sí? Entonces ahí aparece la otra parte de la canción psicológica, donde yo digo, entonces mañana voy a hacer que lo echen también. O sea que sería como hacerse la víctima. Sí, esa es. Ese es el término. Yo soy la víctima y los otros son los malos. Claro, y fíjate que personas muy buenas
sí, que no eran tan malas. Al empezar a tener demasiado estas canciones psicológicas, empiezan a alimentar bastante el odio, sí. Esa es la razón por la cual hay gentes muy odiosas en la vida, amargados, que no hacen favores, sí, que simplemente andan solos. Y si hablamos con alguno de ellos, les puedo asegurar que él nos va a contar una canción donde él va a decir: yo era bueno, o era buena gente, pero me pagaron mal, entonces por eso me volví así. Me voy a volver malo. Me voy a Hasta hay volver canciones malo. que hablan de eso. Claro, ahora una de las canciones más famosas son las penas de amor, ¿no? Las canciones psicológicas donde me cachonearon, yo le di mi corazón, le presenté a mi amigo, y es ya cómo va a hacer esto con mi mejor amigo. Bueno, entonces mientras más le hayan herido esa autoconsideración, pues más fuerte puede durar. Estamos hablando de una consecuencia que me parece que es grave, y es generar odio, venganza, sufrimiento, porque eso es muy cierto. Normalmente uno escucha personas que dicen: no, yo estoy sola, ¿sí? No me casé porque cuando era joven me traicionaron, entonces yo nunca volví a confiar en nadie, Claro. Los hombres son lo peor. Entonces la persona termina dañando su vida por una canción psicológica, en este caso, ¿cierto? Sí, es lamentable porque tú hablas de algo muy importante, y es que si dañamos nuestra propia vida. Mira, hay algo que se llaman los niveles del ser. Esa conferencia la vamos a ver más adelante. Dentro de los niveles del ser nos dice que para poder subir un nivel de ser, para poder subir un nivel moral, para que nuestra vida cambie, tenemos que dejar a un lado el pasado. Pero cuando uno odia a alguien, se ata al pasado. Y como se ata al pasado, su vida siempre va a ser como es. Siempre va a mantenerse en esa lamentable vida. Si por ejemplo me hirieron el corazón y yo no soy capaz de perdonar, sigo con ese estado de odio, pues voy a vivir solo toda la vida. Y si de pronto me doy la oportunidad con otra persona, ese dolor y ese odio hace que esa otra persona con la que estoy ahora vuelva y me juegue sucio. Y entonces empiezo a seguir en ese nivel de vida donde me siguen pasando cosas malas a causa de que no he podido transformar mi mundo interior. Ahí operaría la ley de atracción. Si yo estoy Sí. lleno de odio, atraigo cosas negativas a mi vida. Sí, esa ley se llama la ley de correspondencia. Como es adentro, es afuera. Y sin darse cuenta, uno cargado de odio, cargado de sus canciones psicológicas, empieza a traer cosas terribles para la propia vida de uno. Y si uno está acompañado de otras personas, como son los hijos, como es la pareja, como es la misma familia, también uno empieza a traer hasta desgracias para los que nos acompañan. ¿Qué otras consecuencias tendría la canción psicológica, que suena un poco más grave que la charla interior? Sí, es cierto. Una de las consecuencias más fuertes es la gran pérdida de energía que experimentamos cuando tenemos una canción psicológica. Los niveles de energía son tan altos que uno termina con sueño, cansado, se pone a llorar, se encierra, claro, pierde muchísima energía. Y como nosotros lo hemos venido hablando, para hacer este trabajo espiritual necesitamos ahorrar bastante energía, y toda esa energía se la van robando los defectos. Otra de las consecuencias es que la conciencia, si con las charlas internas la conciencia se duerme, pues con una canción psicológica la conciencia queda plenamente dormida. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya no vamos a poder cambiar, que ya no vamos a poder hacer transformaciones en nuestro mundo ¿Cuánto interior. puede llegar a durar una canción psicológica? Toda la vida. Mira que varios tenemos canciones psicológicas con ese compañerito del colegio que nos hizo alguna maldad, que nos hizo sufrir, ¿sí? Hay canciones psicológicas muy dolorosas, como la muerte de un ser querido, que han pasado varios años y uno todavía la recuerda o lo recuerda, o la mascota. Si alguien nos mató una mascota, uno todavía dice: "Mal", entonces nos puede durar toda la vida. Esas Cosas canciones, tan sencillas como que me prestaron una plata y no me la pagaron, entonces ya claro. me quedo toda la vida con esa canción psicológica y ya no le vuelvo a prestar nada a nadie, ya no confío en nadie. Sí, fíjate que hay muchas personas que después de que les rompieron el corazón han cerrado completamente toda posibilidad de volverse a enamorar. Y eso puede haber pasado hace 10 o 20 años. Bueno, Leonardo, ¿cómo trabajamos la canción psicológica? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo se va a trabajar. Un maestro, el maestro Jesús, también llamado Yeshua Ben de Pandira, nos daba una enseñanza
y nos decía que uno podía apelar a la ley del ojo por ojo, diente por diente. Esta ley es la ley que acobija a todas las personas que tienen canciones psicológicas. Si me hicieron daño, yo quiero vengarme, y hasta que yo me vengue no va a estar tranquilo. Así no se puede trabajar una canción psicológica, porque les puedo asegurar a cualquiera de ustedes que apenas se pueden vengar, todavía sigue esa sed de venganza, porque la sed de venganza nunca se sacia. El maestro decía que teníamos que apelar a unas leyes superiores. Dentro de esas leyes superiores está la ley de la misericordia. Pero ¿cuál es la ley de la misericordia? La ley de la misericordia es la ley del perdón. Por eso el Padre Nuestro lo dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la forma como vamos a trabajar las canciones psicológicas es perdonando todas las cosas malas que nos han hecho. Y perdonar quiere decir olvidar. Perdonar de corazón es quitarse esa carga que tenemos, esa maleta pesada, decir, ya no más voy a odiar a esta persona, voy a olvidar lo que me hizo y ya. ¿Sí? Bueno, eso sería el objetivo. Pero si somos sinceros, no es tan sencillo perdonar. No. Y menos si de pronto lo que nos hicieron pues nos causó mucho daño. Claro. Si por ejemplo nos mataron a un hermano, a un familiar, si de pronto nos traicionaron y quedamos solos, bueno, tantas cosas que nos pasan y que obviamente nos amargan la vida. ¿Cómo podemos llegar a hacer ese proceso del perdón? Bueno, primero, como te digo, tenemos que ponernos en esa posición. Querer perdonar, claro. Querer perdonar. Sí, sería el primer paso. Exacto, eso, y querer perdonar es querer olvidar, pero pues les puedo asegurar que no es fácil, porque a ese efecto ya le hemos dado mucha energía. Hay canciones psicológicas, como lo hablábamos, de años. Entonces uno dice, voy a olvidar, voy a perdonar, pero no va a ser fácil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que empezar a trabajar el librito de cuentas. Bueno, ¿qué es eso del librito de cuentas? El librito de cuentas es un librito que está dentro de nuestra mente. En ese librito está escrito todas las cosas buenas que hicimos, todas las cosas malas que nos hicieron. Ah, las que nos hicieron, las que hicimos no están ahí. No, bueno. No, solo las buenas que hicimos, las malas que nos hicieron, y al lado el saldo. Entonces en ese saldo es el no perdón, y es ese odio y ese sed de venganza que tenemos. Exacto, ese sería el saldo. Entonces tres columnas. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar ese librito de cuentas? Pues tenemos que empezar a coger columna por columna e ir solucionándolo. Entonces, recordemos cuál fue la primera columna. Lo bueno que fue. Lo bueno que sí. Lo bueno que fui. Entonces, ahí tengo que analizar y reflexionar si lo bueno que fui verdaderamente fue sin esperar nada a cambio. Porque para que hubiera sido algo bueno, no debería estar esperando algo a cambio. ¿Sí? Entonces, como no, entonces tengo que reflexionar cuál es el interés. ¿Qué hay detrás de lo que yo quería? De esa razón por la cual yo fui tan bueno? Sí. Bien, si de pronto me robaron, entonces yo tengo que analizar, bueno, ¿y yo cuál fue la razón por la cual yo presté ese dinero? ¿Lo hice de corazón? Porque recordemos, si lo hice de corazón no hay dolor. Si hay dolor, había algún interés. Ya. O sea, si yo estoy sufriendo, es porque hubo un interés. Claro. Si lo hubiera hecho sin esperar nada a cambio, pues no tendrías canciones psicológicas. Claro, no estaría sufriendo porque no hubiera esperado nada a cambio. O sea, si no me corresponden, no me dolería. Claro. ¿Cierto? Pero si te dolió, hay un interés. Entonces, ¿qué hay que hacer? A través de la meditación profunda tenemos que encontrar cuál es el defecto. Si era la codicia, si era la lujuria, si era el orgullo, de pronto quería que después, o de pronto quería sacarle un favor más adelante a esa persona. Tengo que encontrarlo. El interés. Y cuando así no quiere aceptar que hay un interés. No lo va a aceptar. Porque normalmente uno dice, no, pero es que no había ningún interés, claro. Yo lo hice de corazón. Pero tengo que hacer el esfuerzo por encontrar ese interés. Sí. Cuando encontramos ese interés, vamos a descubrir la causa del karma, porque ahí hubo un karma. Y ese karma fue causado por ese defecto que empezó a generar esas consecuencias. Okay. La segunda columna, recordemos que la segunda columna decía lo mal que me han pagado. Entonces yo tengo que hacerme esta pregunta, ponerme en los zapatos de la otra persona y decir, ¿cuándo he hecho lo mismo? Entonces, el ejercicio que aprendimos hace un momento. Claro, entonces, y tengo que anotarlo.
Y tengo que empezar a escribir, bueno, si me robaron, en el ejemplo que estamos diciendo, ¿cuántas veces he robado? No necesariamente a esa persona que le presté el dinero, sino a otras personas. Toda la vida, digamos, Claro. lo hice de niño, que le quité las vueltas a mi mamá, por ejemplo. Claro, que me metía, buscaba los chaquetones de ella para sacarles dinero, para de pronto irme a jugar maquinitas, ¿sí? Que en el colegio me le robaba los esferos a las niñas que me prestaban los esferos. O de pronto si fui ventajoso en un negocio, que no fue Claro. como tal un robo directo, sino que saqué la ventaja y le dejé a los otros la peor parte también. Son los Claro, robos, ¿cierto? exacto, si de pronto por ahí alguna vez me robé un celular, si de pronto, bueno, ahí voy a anotar todas las veces que he robado. Ujú, Entonces, ¿qué sucede? El número de veces que robé, ujú. por ley del karma, es el número de veces que me tienen que robar. Ups. ¿Sí me O entiendes? sea que va uno. Entonces va uno. Si en el listado encontramos tal vez 15 veces, digamos que no fuimos tan ladrones, Nos fue bien. nos fue bien, entonces de las 15 nos robaron una, entonces debemos 14. Entonces dice el maestro que si yo quiero justicia para los demás, porque fíjate que cuando uno tiene una canción psicológica, uno quiere justicia, que esa persona le vaya mal. Que se haga justicia. Que se haga Y uno justicia. le dice a Dios, por favor, Dios mío, Haz haz justicia. justicia, pero pensando en que le pase algo malo Claro, a pero esa persona cuando que- uno dice Dios mío haz justicia, y como debo 14 porque ya pegué Entonces me una, cobran a mí. entonces vuelven y me roban. Porque estoy pidiendo justicia. Ya. Y si eso me da más rabia, dice, pero ¿por qué a la gente buena nos pasa esto? Dios mío, haz justicia con esos ladrones, vuelven y nos roban. O sea, como juzguemos a los demás, es una frase que siempre se ha repetido, así mismo nos van a juzgar. Así a mismo nos nosotros. van a juzgar. Con la vara que me deis seréis medidos. Pero si empezamos a hacer este ejercicio y debo tanto, ¿qué tal si yo ahí sí digo, no, yo más bien perdono a esa persona? Y entonces, ¿qué es perdonar? Como ya descubrí que dentro de mí existen esos defectos, que son los defectos ladrones porque lo he hecho, me pongo a estudiar ese defecto, empiezo a pedir tal vez disculpas o tal vez hasta devolver las cosas que he robado, que me han prestado y no he devuelto, porque ahí está el defecto Ujú. ladrón. Y ahí empiezo a ponerme como en saldo con la ley divina. En la medida que yo más voy pagando, voy solucionando eso, entonces ahí sí empiezan a quitarse mis karmas. Y ahí sí empiezo a entender pues cómo el avance espiritual se puede dar a través del perdón. Entonces, si estamos haciendo este ejercicio muy bien, entonces vamos a tener ese deseo de perdonar porque nos hemos dado cuenta de nuestras faltas. Y eso que nos pasó nos empieza a ayudar a crecer espiritualmente. Pero no entendí muy bien esta parte. O sea, yo veo que lo hice 14 veces, por ejemplo. Entonces yo empiezo a pedir perdón, llamo, devuelvo las cosas. Y ya con eso quedo saldado, ya me siento bien. O hay que hacer algún trabajo. Tienes que eliminar Con el defecto. tienes que eliminar el defecto que fue el que te llevó a cometer tantas faltas. ¿Y cómo lo hago? O sea, cojo cada una de mis faltas. Cada una de las escenas donde robaste, Ujú, ¿sí? Y empiezas a estudiarte por qué lo hice, por vanidad, ujú. por rabia, y a cada uno de esos detallitos los vas eliminando. Madre divina, mátame ese yo, hasta que terminas y comprendes por qué hiciste el primer robo. Luego en el segundo robo no es que estaba enviciado a las máquinas, estaba enviciado a las drogas, y empiezas a eliminar cada uno de esos defectos, ¿sí? Existe algo que se llama el Dharma, que es el ayudar a los demás. Con ese Dharma también vamos a ir saldando nuestras deudas, que el daño que le hemos hecho a los demás. ¿Y cómo sabemos si ya hemos aprendido? Porque la vida nos va a poner a prueba, nos va a dar la oportunidad de vengarnos. Mm, Y es ahí donde nosotros sabemos si comprendimos o no. Si no me vengo, es porque lo perdoné. Pero si me vengo y hago lo que me hicieron, pues simplemente sigue la rueda mecánica de la recurrencia, la misma rueda mecánica del karma, y bueno, y tendrán que seguir sucediendo estas cosas. Si yo hago este ejercicio, ¿desaparecería el dolor? ¿Sí? Cuando Totalmente. matas ese estado de autoconsideración, eso se llama perdonarse a sí mismo. Cuando matas el dolor, te perdonas a ti mismo. Y en ese momento solucionas esos problemas emocionales y puedes solucionar cualquier conflicto interno que haya dentro de ti. ¿Existe la posibilidad de que yo haga bien ese ejercicio, elimine mis defectos, estudie esas 14 escenas que estamos colocando como ejemplo y de pronto eso me ayude a que me perdonen un poquito más lo que yo debo? Claro que sí,
dice la ley, es una ley. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tú perdonaste, vas a empezar a recordar tal vez que has tenido vidas pasadas y que también debes lo de las vidas pasadas. Pero como es tan grande tu perdón y tu arrepentimiento es tan grande, es posible hasta que varios karmas sean perdonados para ti. Bueno, eso suena muy interesante, vale la pena. Esa es la hacer ley este de la ejercicio. misericordia. Bueno, Leonardo, pues gracias. Gracias por enseñarnos todas estas técnicas que podemos aplicar desde ya mismo en nuestras vidas, porque la idea de estas conferencias es que las apliquemos, es que no las dejemos como una teoría más, como un concepto más, sino que realmente todo lo que vamos aprendiendo aquí lo empecemos a aplicar en nuestra vida y empecemos a ver los resultados. Entonces, gracias por eso. Bueno, a ti, Jenny, pues recordarles, es bueno que hagamos un listado de todas las canciones psicológicas que tenemos y empecemos a solucionarla una a una. Ahí vamos a encontrar mucha conciencia y mucha sabiduría que nos puede ayudar en el despertar de la conciencia. Si tienen alguna inquietud referente al tema de hoy, pues pueden escribirnos en los comentarios, estaremos atentos a responder cualquiera de sus preguntas o cualquiera de sus aportes. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad con más de conocimiento de sí mismo. Hasta pronto. Hasta pronto.